Tiene que ver con la educación, absolutamente todo en la vida tiene que ver con la educación. Lo prometimos y ya la tenemos en línea. Vamos a estar hablando sobre educación con Ana Borzón, es doctora en Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del CONICET y además es coordinadora del programa educativo Queremos Aprender. Ana, muy buenas tardes. Gastón Lang, Emanuel Lobato y Can Carinchela la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ana, bueno, viendo que han arrancado finalmente las clases en todo el país, acá arrancaron ayer, y es Sí. un tema que siempre preocupa porque vemos todos, sobre todo aquellos que tenemos hijos, vemos cómo la educación en nuestro país de alguna manera como que se ha ido degradando y uno siempre intenta buscar las razones. Y eso es lo que queríamos preguntarle a usted, sobre todo porque hemos visto notas y demás donde ha encontrado algún motivo a todo esto. ¿Nos puede explicar un poco, Ana? Bueno, antes que nada, el deterioro es total Ujú. y además repercute en forma gravísima en el secundario. La causa, y es verdad, empecemos a preguntarnos por las causas. La causa es la enseñanza deficitaria de la lectura y la escritura en los primeros años. Ujú. Todos los chicos tienen que aprender a leer y escribir en primer grado, Ujú. porque si no, empiezan a arrastrar dificultades que no se solucionan a lo largo de la escolaridad y explotan de manera muy grave en el secundario. Ahora, Ana, Entonces, discúlpeme, sí, le- eh, obviamente tienen que aprender a leer y escribir en primer grado. ¿Y por qué no pasa eso? Se supone que el chico, a ver, el objetivo es que el chico aprenda a leer y escribir en primer grado. bueno, no, el objetivo ha cambiado con los años para peor, lamentablemente, porque siempre el objetivo fue que los chicos aprendieran a leer y a escribir en primer grado, porque ya se sabe que si no aprenden en tiempo y forma, van a tener dificultades a lo largo de toda su trayectoria escolar. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se cambió de metodología, la metodología no es eficiente, ya se ha demostrado hace muchos años que esa metodología genera retrasos en el aprendizaje, y a pesar de esos retrasos, a pesar de que esos retrasos se ven, que lo ven los padres, que lo vemos sobre todo los abuelos, que lo ven los docentes, a pesar de toda la evidencia que hay, se continúa con la misma metodología. Ah, Nosotros hemos elaborado, yo hace años, desde la década del 80, que elaboro programas de alfabetización temprana, de intervención, he hecho aplicaciones, y todos los chicos han aprendido a leer y escribir, no solo en primer grado, también en jardín, Ana, independientemente de la procedencia socioeconómica. ese es un punto, pero una Sí, pregunta técnica, digamos. Antes sí. aprendíamos a leer, porque usted dijo cambió el método de aprender a leer y escribir. Antes uno aprendía a leer con el mamá, más o menos así. ¿Cuál sería el método utilizado ahora para que los chicos aprendan a leer? El método, que no es en realidad un método Claro, bueno, porque no enseña, está. no es sistemático, que es una discusión que ya se cerró en 1967, Ujú. por supuesto del siglo pasado. Es un debate entre un método fónico de enseñar las correspondencias sonido-letra Ujú. y un método global en que esas correspondencias no se enseñan en forma sistemática. Pero lo que se ha planteado en la Argentina, excepto en Mendoza, desde los ministerios, es esta metodología global. No solo no enseñan las correspondencias sonido-letra, que es el primer paso para poder leer y escribir palabras, sino que tampoco enseñan en forma sistemática vocabulario, tampoco enseñan en forma sistemática comprensión, tampoco enseñan en forma sistemática producción de textos. Entonces un chico que no puede leer un texto, que no puede escribirlo, que no puede comprender el texto, no puede aprender de ninguna disciplina. Es decir, ya lo inhabilita, ese aprendizaje deficitario lo inhabilita para poder aprender todos los conocimientos
que se supone la escuela tiene que proporcionar. Ana, Es decir, sí. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Se puede identificar un año o un periodo de años en los que uno puede llegar a detectar que comenzó una debacle en el sistema educativo en Argentina? Sí, empezó en la década del 90, en que esta metodología global, que fue descartada en el mundo precisamente por los problemas que genera, se consolida en todos los ministerios, en todos los diseños curriculares, y a partir de ahí cada vez el desfasaje y el retraso es mayor. Porque se va acumulando el fracaso. Ana, el fracaso es acumulativo. ¿Y por qué nuestros como gobernantes no se dan conocimiento. cuenta? ¿Por qué nuestros gobernantes de la década del 90 hasta ahora no se dieron cuenta de que esto no funciona? ¿O no quieren cambiarlo? Excepto en Mendoza, en el que han tomado otro rumbo. Nosotros estamos trabajando en otra línea, en la línea que se aplica en el resto de los países, una línea de enseñanza basada en la evidencia científica, basada en las neurociencias y en la psicología cognitiva. En Mendoza ya se evaluó y se observó que los chicos que aprendieron con esta metodología en cuarto grado superan en desempeño a los chicos de séptimo grado que no aprendieron con nuestra metodología, que no es nuestra, ¿no es cierto? No inventamos nada, sino con la otra metodología. Es decir, que ya tenemos mucha evidencia, nosotros tenemos mucha evidencia, porque hemos aplicado otra metodología en sectores muy vulnerables, en chicos de 5 años de villas de emergencia, en chicos bilingües com español, toba español, todos han aprendido a leer y escribir. Es decir, que las evidencias están. Ahora, el problema es que las quieran ver, Ana, que se quieran hacer cargo del fracaso. Ana, En lugar de hacerse cargo del fracaso, están planteando realmente promoción automática, los chicos pasan de grado aunque no aprendan. Lo que se está haciendo en secundario es terrible, hay todo un movimiento de profesores de secundario, porque claro, los chicos llegan al secundario y no leen ni escriben. Entonces, para que no repitan secundario, para que no abandonen, las nuevas disposiciones prácticamente les regalan el título de secundario, aunque no aprueben las materias. Ana, Gastón te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Uno de los títulos o de las cosas que dijiste que a mí más ruido me hizo fue niños prescindibles. Y obviamente que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque nosotros venimos hablando ya hace varios años de esta idea de los ministros, o sea, de las autoridades políticas de la educación en las provincias, de bajar línea a sus directivos de escuela y a su vez a los docentes de que el chico debe pasar y que no tiene que ser una estadística de repitencia. Y lo que te dicen las pocas voces oficiales con las que uno puede hablar es que el chico que repite se va. Entonces les tiran la salida de la educación hasta el fin de la secundaria. Ese chico cuando termina la secundaria también se va porque no puede ir a estudiar en una universidad, porque no sabe nada. Ese chico también es prescindible. Y este término lo tomé de una entrevista que se le hizo al expresidente de Uruguay, José Mujica, que me impactó mucho, porque él precisamente dice eso, que en el futuro, el futuro es hoy para esos chicos, es hoy, hay un presente en el que todos esos chicos que han salido de secundaria con habilidades mínimas de lectura y escritura son prescindibles. La sociedad no los puede incorporar. No los puede incorporar porque ¿para qué tarea los va a incorporar? Ahora, Ana, ¿es una solución avanzar drásticamente y rápidamente con más escuelas técnicas? Bueno, sí, es una solución. Vamos a tener que buscar soluciones que no van a ser de alguna, que van a poder de alguna manera mejorar la situación, pero el conocimiento es acumulativo. Entonces, aquellos chicos que han avanzado y en tiempo y forma, van a tener muchos más conocimientos. Pero de cualquier manera, la salida a través de oficios y a través de escuelas técnicas es una salida, y reforzada con talleres de lectura y escritura.
Pero el tema es que hay que tomar la decisión política. En Mendoza fue una decisión política. Entonces, primero viene la decisión política. Voy a solucionar este problema. El segundo paso es llamar a los técnicos, no llamar a los amigos. Claro. En la Argentina tenemos especialistas en lectura en el CONICET, tenemos especialistas en lectura en las universidades, que están, por supuesto, todos investigando, estudiando en esta línea, no en la línea que se aplica para la enseñanza inicial de la lectura y la escritura. Ana, una de las cosas que también dijiste, que a mí me quedó, esto de disimular el fracaso, ¿no? De que hay que disimular el fracaso a los chicos. Digo, ¿por qué? ¿Cuál sería el objetivo de disimularle a un chico el fracaso, de no hacerlo sentir fracasado, si le estás sacando las herramientas para que en un futuro no sea va a ser un fracasado igual, si no le das las herramientas? Digo, obviamente es un fracasado. El tema es tapar para no quedar, es una decisión política, no quedar mal. Decisión política para no quedar mal, claro, porque hay alternativas para la repitencia. Claro. Yo no digo que los chicos tienen que repetir. ¿Qué es lo que se hace en los países donde la educación es prioridad? Lo que se hace en esos países es, a mitad de primer grado, se evalúa. Y los chicos que están desfasados, que están retrasados con respecto a los otros chicos, tienen una intervención especial en grupos pequeños. Entonces, se toma el problema en el punto donde se origina, no 10 años después, claro, cuando ya implica muchísimo mayor esfuerzo por parte de los chicos que han sido estafados porque van a una institución que no les enseña, y un esfuerzo también para todo el sistema. Ana, es lo mismo que si no vacunáramos claro, a los chicos. Entonces después la inversión que tenemos que hacer en el sistema de salud es mucho mayor. Esto, uno se pregunta, ¿no? Así como durante la pandemia, los chicos que no fueron a la escuela, el impacto que tiene después, ¿no? Porque en el momento uno no lo ve, el impacto viene después. ¿Qué impacto va a tiene esto en la sociedad? Esto de dejar la educación en stand-by por esto de no estigmatizar al chico, que ahora acá, por ejemplo, en La Pampa no existe más la palabra repitencia, ahora se le dice permanencia, de no corregirle los errores. Yo recuerdo... Pero fíjense ustedes, mirá lo que me estás planteando es exactamente eso. Es un relato. Cambian la palabra. Claro. En lugar de actuar con los instrumentos que ya los técnicos tenemos y que conocemos, y que además los investigadores de CONICET somos parte del Estado. Es decir, esos instrumentos, el Estado dispone de esos instrumentos. No los tiene que importar, no los tiene que comprar, los tiene. Lo que tiene que tener es decisión política para intervenir. Claro. Ahora, Ana... Para intervenir, en lugar de reemplazar una palabra por otra, claro, que al chico lo deja en la misma situación de fracaso. Tal cual. Peor, porque si uno lo corrige y se siente mal, pero por lo menos tiene las herramientas después para ir y decirle a alguien, me sentí mal cuando me corrigió, no sé. Es un problema de actitud y de educación. Cuando el chico se le enseña desde chico, yo lo he visto en otros contextos porque tengo nietos fuera del país, cómo a los chicos les dicen que tienen que practicar, que se tienen que forzar. Mi nieto de 5 años diciéndole a la mamá, jugás mal al fútbol, tenés que practicar más. Es decir, ya desde chiquitos incorporan la importancia de la práctica, saben que si no se esfuerzan, no van a obtener los mismos resultados, y cuando no obtienen malos resultados, están ya preparados para decir, no, tengo que practicar más. Claro. Ahora, Ana, ¿se dan cuenta? No se sienten estigmatizados. Claro. Ahora, vos recién decías que esto arrancó en la década del 90, digo, y los padres, los que somos padres hoy de la década del 90, que fuimos educados en la década del 90, ¿estamos preparados para afrontar supuestamente esto que estamos hablando? Bueno, hay mucha diferencia de acuerdo a porque
si uno va a los mejores colegios privados, esos chicos no fracasan. Esos chicos aprenden todos en tiempo y forma y a leer y escribir en varios idiomas. ¿No es cierto? Entonces, acá lo que está generando la escuela pública, que antes era el espacio de promoción social, es una gran brecha social. Está incrementando la pobreza y no dándole herramientas a los chicos para salir de esa pobreza. Ana, recién escuchaba y hablaba de lo de estigmatizar, hablábamos de lo que es la repitencia y demás. Se ha avanzado mucho, pero mucho en los últimos 10 años en un montón de cosas, donde ya se habla mucho del bullying y de lo que está mal hacer bullying y demás. ¿Por qué no se avanza en no estigmatizar al repitente? A ver, yo conozco un montón de gente que repitió cursos y la verdad que hasta son más inteligentes que yo o le va mucho mejor que lo que me puede llegar a ir a mí. Digo, la vida sigue y han podido progresar de otra forma, pero han podido progresar 1000 veces. ¿Por qué nadie hace hincapié en esto de que si repitió, digo, de naturalizar que una persona repita? Claro, bueno, pero ¿por qué? Porque se instala esta metodología con un discurso pseudo progresista. Entonces, se maneja la enseñanza ideológicamente y no científicamente. Y en el ámbito educativo es también un ámbito científico. El mundo ha avanzado muchísimo, pero muchísimo. Es impresionante el avance que ha tenido la tecnología. Y esos chicos van a quedar fuera de ese mundo, que requiere cada vez mayor conocimiento. Claro, pero también lo que me pasa a mí es que, bueno, lo vemos acá en La Pampa, ¿no? O en muchas provincias también ahora que ya desde hace unos años te daban muchas más posibilidades para no repetir. El tema es, bueno, ¿qué problema hay? Claro, ¿qué problema hay si alguien repite? O sea, es preferible no hay ningún problema, claro. No hay ningún problema. Lo que pasa es que está el desastre educativo. Claro. Que tendrían que repetir todos. Claro. Y bueno, pero claro, sí. Bueno, sí, pero sí. lo dijimos entonces, en el primer año de pandemia, ya lo hablamos y dijimos que esos chicos habían muchos desconectados que no podían pasar de año. No, bueno, pero no se toma el toro por las astas. Tenemos que intervenir en forma temprana, como lo estamos haciendo en Mendoza. En Mendoza ya se evaluó el impacto que ha tenido la intervención temprana. Empezamos a trabajar con lectura y escritura, con comprensión de textos, con desarrollo del lenguaje oral desde jardín y en forma muy sistemática. Y cuando se evaluó en Mendoza, los chicos de 4º grado que que aprendieron a leer y escribir ya desde jardín y que consolidaron ese aprendizaje en 1er y 2º grado, se desempeñaban mejor en comprensión que los de 7º grado que habían tenido otra propuesta de enseñanza. Entonces, Mendoza ya sabe, ya tomó un camino y ya comprobó que ese camino es efectivo. Ahora, y por supuesto está dando soluciones, respuestas, porque en ese camino han quedado también chicos, porque claro, las generaciones, los grupos anteriores, en Mendoza también hay problemas de abandono en secundario y de problemas en secundario, pero se está haciendo un programa precisamente de retomar, que los chicos retomen secundario y darles instrumentos técnicos. Ana, para un poco ya ir finalizando, dejarla tranquila, 2 cosas. Estaba leyendo, bueno, esto que un poco la psicogénesis de la escritura y el aprendizaje por psicogénesis era un poco la causa también de todo esto que decíamos que el chico tiene que aprender relacionando. Yo tengo un ejemplo que siempre me contaba mi mamá cuando mis hermanas eran chicas, para que un poco la gente por ahí entienda, a ver si era por ahí. ¿Ustedes recuerdan las heladeras Aurora? Sí. Bueno, le estaba enseñando mi mamá a leer a mi hermana y le decía A-U-U-R, y así le iba deletreando cuando le dice, bueno, ¿qué dice? Heladera. Algo más o menos así era el tema, ¿no? No, el tema es que se dejó de enseñar las correspondencias sonido-letra. Claro. La base de un sistema alfabético es enseñar las correspondencias sonido-letra. En el caso del chino es enseñar un dibujito
porque es una especie de dibujito, de trazos, y que se asocian con una palabra. En nuestro caso, que es un alfabeto, ¿no es cierto? Lo que hay que enseñar son las correspondencias. Las correspondencias se pueden enseñar de distintas formas. Nosotros, obviamente, en base a las investigaciones, utilizamos la propuesta de actividades que son más efectivas, que es primero desarrollar conciencia de los sonidos y luego introducir las letras, y los chicos van aprendiendo las correspondencias sonido-letra. Bárbaro. ¿No es Ana, cierto? sí. En forma sistemática. A partir de ahí, en 4 o 5 meses, leen y escriben palabras y empiezan a leer y escribir textos. Pero todo esto va acompañado de un trabajo muy importante de enseñanza de vocabulario, de enseñarle a hablar, enseñarle a contar, enseñarle a describir, enseñarle a explicar, enseñarle a comprender textos, ¿no es cierto? Pero lo que dejó de hacer la psicogénesis es enseñar las correspondencias, además de no enseñar vocabulario, ni enseñar la comprensión, ni enseñar los demás aspectos que son fundamentales en el proceso de alfabetización. Los resultados son estos. Los chicos no aprenden, no leen ni escriben. Para terminar, Ana, queremos saber un poco sobre el programa educativo Queremos Aprender. ¿Dónde se implementa? ¿Cómo? O si la gente, aquellos que estén escuchando, quieren saber un poco más de esto, ¿cómo es? Bueno, para conocer el programa pueden ir a la página, que es www.queremosaprender.com.ar. El programa es Queremos Aprender. Se está implementando en Mendoza desde el 2016, estamos haciendo muchísima capacitación, no podemos llegar a todos los docentes porque pero estamos tratando, porque por año se capacitan miles de docentes en el programa. El Ministerio facilita gratuitamente los materiales para los chicos y para la capacitación de los docentes, y hay un gran avance, por supuesto que falta mucho porque no hay recursos, porque no tiene Mendoza los recursos necesarios y tampoco tiene apoyo del gobierno nacional, obviamente, por razones obvias. Entonces, pero a pesar de eso, el compromiso que tienen los docentes mendocinos por enseñar, el compromiso que tienen desde el director general de escuelas, José Tomás, hasta el último funcionario del ministerio, hace que el programa avance y que estemos avanzando cada vez más, y que los resultados ya están a la vista. Ahora tenemos que consolidar ese aprendizaje. Estamos elaborando una aplicación para un programa de fluidez, una aplicación para la computadora, para que los chicos desarrollen fluidez en lectura, es decir, comprendan cada vez mejor los textos. Y bueno, ese material se va a utilizar en Mendoza. Bueno, sí. Sí, no, era un poco para saber de qué trataba este programa, y aquella gente que se quiera comunicar con ustedes y interiorizarse un poco más sobre este programa, pueden entrar a esta página que dijo Ana, Queremos Aprender. Sí, el programa es Queremos Aprender y tenemos materiales. Estamos elaborando ahora un videojuego que es muy impactante cómo aprenden los chicos con este videojuego, es un videojuego educativo, y bueno, y todo ese material está para ser usado. Ahí está. Y con el videojuego ya empezamos ahora a trabajar en una escuela con chicos de primer grado y bueno, ya hemos hecho algunas aplicaciones piloto del videojuego, y es impactante con la rapidez con la que aprenden a leer y escribir, porque aprender a leer y escribir en español es mucho más fácil que aprender a leer y escribir en inglés o en francés. Claro. Entonces no se entiende que los chicos no aprendan a leer y a escribir en primer grado. No tiene pero ninguna razón. Es realmente sorprendente. Ana, muchas gracias por estos minutos, te agradecemos de corazón, nos vamos a estar comunicando seguramente para seguir charlando en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, Bueno, Ana, muy amable. Hasta luego, ahí estaba Ana Borzone charlando con nosotros sobre esta realidad que nosotros venimos denunciándola hace muchísimo